Listo, chicas, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Adriana Sánchez, soy psicóloga clínica, soy neuropsicóloga, también tengo una maestría en psicoterapia y niños y adolescentes. Actualmente estoy dando clases en la Universidad Nacional de Chimborazo en la carrera de psicología clínica y pues también tengo mi consulta privada. Bien. Buenas tardes, doctora Adriana Sánchez. Somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica del cuarto semestre, agradeciéndole su predisposición y tiempo para brindarnos en esta entrevista. El grupo de estudiantes para este trabajo está conformada por Daniela Duche, Pazmiño Landi, Guamaní Nicole, Doménica Larrea y mi persona, Isabel Cornejo. A continuación procederemos con las preguntas. Ya, para iniciar tenemos ¿qué modelo clínico usted utiliza en sus sesiones de terapia? Bueno, les comento que el modelo que aplico pues se orienta a ser el cognitivo-conductual, ¿sí? Ese es el que comúnmente sé utilizar y lo aplico en mis pacientes. ¿Por qué se inclinó hacia este modelo? Bueno, uno de los motivos que diría es por mi formación también diría o preparación profesional. De una u otra manera, quizá la misma neuropsicología pues va enfocado también al estudio de las mismas funciones mentales, ¿no? Y una de ellas viene a ser también la misma cognición. Entonces, de una u otra manera, esto también ha interferido. Además de eso, pues diría que este modelo pues tendría algunas ventajas que quizá los otros no lo tuvieran, como una de ellas quizá podría ser el modo de trabajo y también de cambio que puede llegarse a observar a través de la conducta en los pacientes, ¿no? Y por lo general los pacientes comúnmente queremos ver cambios, resultados, modificación en algo observable. Y uno de estos elementos viene a ser la conducta. Entonces, yo diría que también pues eso me agrada y pues si es que de por medio se puede trabajar lo cognitivo, pues mucho más. ¿Cómo se aplica este modelo en terapia? Bueno, este modelo en terapia se aplica desde las mismas técnicas que van a reestructurar o van a modificar, ¿sí? Ciertas creencias, ciertos pensamientos, ciertas distorsiones perceptivas que muchas veces a vida cotidiana tenemos, inclusive todos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se empieza a reestructurar esta parte cognitiva de la idea, del pensamiento del paciente, ¿no? Acompañado de cambios también conductuales, ¿no? O modificaciones conductuales, ¿sí? Entonces, como conocemos, al momento que se analiza la conducta, detrás de aquello va acompañado de del mismo pensamiento y de la misma emoción, ¿sí? Entonces, son dos elementos que de una u otra manera siempre están detrás de todo comportamiento del sujeto. Entonces, se aplica modificación de conducta a la par de modificación o reestructuración cognitiva. Son algunas técnicas que se aplican durante el proceso terapéutico y pues eso es lo que, de hecho, pues es lo que comúnmente suelo utilizar. De hecho, pues también dentro de este componente de la terapia racional, emotiva, también se enfoca en trabajar en las emociones y también me llama mucho la atención y de hecho lo he estado también pues aplicando en cuanto también a consulta. Esto hay que identificarlo, ¿no? Porque no todas las mismas técnicas o las mismas estrategias funcionan en los mismos pacientes, ¿no? Entonces eso depende también bastante. ¿Este modelo se aplica a personas de todas las edades? Bueno, les comento que sí se puede aplicar, pero quizá con ciertas variaciones, ¿no? Les diría que este modelo, bueno, algunas técnicas como una de ellas, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, es más común, más, por así decirlo en otras palabras, con menos complejidad, aplicarlo en adultos, ¿sí? Porque los adultos pueden quizá inclusive ya identificar las mismas distorsiones perceptivas, las distorsiones de pensamiento, las ideas irracionales muchas veces que están instauradas en nuestra vida, mientras que quizá en un niño no está tan claro aquello, ¿no? Entonces, como les digo, todo depende del caso, todo depende del tipo de paciente, porque inclusive puedo mencionar que también adultos con un grado de educación bajo, ¿sí? O básico, por así mencionarlo,
También es un tanto complejo trabajar esto de querer llegar a modificar algún tipo de pensamiento, ¿no? O reestructurarlo, ¿no? Como por ejemplo, diría que quizá es mucho más fácil trabajar este tipo de técnicas desde este enfoque en jóvenes, ¿sí? Mientras que quizá en un adulto mayor es mucho más complejo, ¿no? Entonces muchas veces son casos que comúnmente yo suelo derivar ya a colegas que son especialistas en estos pacientes en esta edad que es una edad de desarrollo totalmente distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo mencionar. ¿Nos podría ayudar con los beneficios y los contras de este modelo? Bueno, beneficios diría que dentro del componente conductual es algo que se puede observar, algo que se puede verificar y además de eso cuantificar, ¿no? Diría que esto, pues inclusive el mismo paciente se da cuenta, puede percibirlo, puede inclusive identificar cambios, ¿sí? Mientras que quizá desventajas, yo diría que este modelo no en todas las edades se puede aplicar, ni tampoco en todos no en todas las edades, ni tampoco en todos los contextos. Por ejemplo, yo diría que pacientes que pertenecen a la zona urbana, ¿sí? Por las mismas características que tienen mejor acceso a educación o todo esto, entonces diría que quizá es una ventaja directa, ¿no? Mientras que quizá personas en este caso pacientes que son de zona rural muchas veces por las situaciones mismas que limitan a que no están con acceso adecuado quizá a educación y otros factores que interceden, la misma cultura muchas veces intercede, reestructurar a nivel cognitivo es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, todo depende de aquello. Yo diría que esa quizá puede ser una desventaja. ¿Cuánto dura el tratamiento con este modelo clínico? Le podría mencionar un tiempo estimado, más no un tiempo exacto, ¿no? Podríamos estar hablando de unos 6 meses como mínimo dentro de los procesos terapéuticos para querer quizá llegar a modificar algún tipo de, como le digo, de pensamiento o de conducta, ¿sí? Para poder querer ver quizá algún tipo de mejora, por así decirlo, ¿sí? Como mínimo unos 6 meses. Todo va a depender de algunos factores. La frecuencia de terapia, porque por ejemplo, yo le puedo decir menos tiempo cuando quizá mi paciente viene 2 o 3 veces a la semana, ¿sí? Pero a veces quizá también el factor económico quizá no permite y quizá solamente viene una vez cada semana o una vez cada 15 días. Entonces, esos son los factores que interceden al momento de poner un tiempo estimado de duración en cuanto al tiempo de la terapia, ¿no? Entonces, es muy subjetivo, diría yo. Y para finalizar, ¿nos podría contar un caso específico en el que este modelo le fue a usted de gran ayuda? Bueno, les comento, eh, me funciona muy bien el modelo conductual en los niños, ¿sí? El cognitivo en los adultos, fusión de cognitivo-conductual en adultos y en los niños del conductual. Me funciona muchísimo porque en base a condicionamientos, en base a refuerzos positivos, negativos, en base a una economía de fichas, ¿sí? Se puede llegar a modificar, a moldear la conducta del niño, ¿sí? Entonces, yo diría que es el caso que comúnmente ha sucedido. Los padres quizá ven cambios, por ejemplo, no quizá de forma inmediata, ¿sí? Pero existen casos, existen pacientes que son muy comprometidos, están muy pendientes de sus hijos, están como que ahí a pie de cañón constantemente porque hay que ser muy perseverante en aquello. Entonces, son los que mejores resultados quizá hemos obtenido, ¿no? En cuanto a modificación conductual en niños, ¿no? Entonces, esos son los casos en general que les puedo mencionar. Además de eso, no existen otras, por ejemplo, alternativas dentro de la misma terapia con niños, que de por medio está el juego, ¿no? Entonces, a través del juego se puede lograr muchas cosas, generar aprendizajes significativos en ellos y con esto conlleva que, por ejemplo, si antes estaba quizá manteniendo un número alto de rabietas, este suele disminuir a lo largo que estamos, en este caso, trabajando a nivel terapéutico, ¿no? Entonces, esos son los casos que quizá hay más, mejores cambios y quizá más prontos, inclusive hasta de lo que se imagina, se piensa verlos.
Bueno, doctora, con esta pregunta hemos culminado la entrevista. Una vez más, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado, por la predisposición y por todo. Aclarándole que esta entrevista y la grabación va a ser utilizada con fines netamente académicos y muchas gracias, profe. Un gusto, chicas. Siempre estoy a las órdenes, ¿no? Pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Profe.